Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos siguen por redes sociales? Estamos hoy en la FES Iztacala. Hace unos minutos, hace unas horas se presentó este libro que se llama Aplicaciones de la Psicología al Campo Organizacional y platicamos con la compiladora, la doctora Cintia Zaira Vega Valero, y pues bueno, nos daba una visión general de lo que podemos encontrar en esta obra y nos aclaraba dudas y nos daba una visión precisa de lo que podemos encontrar en este libro. Y es por ello que tenemos como invitado al psicólogo Eric Rodríguez Vieira, que participó con el capítulo 14 que se llama Instrumentos Administrativos para el Manejo de Contingencias en la Gestión del Comportamiento Organizacional en el ISSSTE. Eric, bienvenido. ¿Qué podemos encontrar al leer este artículo? Muchas gracias por esta oportunidad de entrevista, Iván. Gracias también a quienes lo están escuchando, esta entrevista en diferido o en vivo, no sé cómo se esté transmitiendo. ¿Qué es lo que se puede encontrar de manera sintetizada? Yo lo resumiría en una frase. ¿Cómo puede contribuir la psicología de la conducta desde el marco, en este caso, del conductismo radical? ¿Cómo puede contribuir a tareas de ataque a la corrupción dentro de instituciones públicas? Y para el caso en específico, para el caso en particular, dentro del ISSSTE, es como yo lo resumiría. En amplio espectro, se presentan en el capítulo se presenta la lógica que subyace a la utilización, a la implementación de una serie de instrumentos administrativos que encuentra el psicólogo cuando ya se encuentra actuando directamente en campo, cómo instrumentalizar las herramientas administrativas para llevar a cabo sanciones disciplinarias. Es lo que se presenta ahí, comenzando en primera instancia por cuál es la lógica, cómo entiendo el fenómeno psicológico. Posterior a ello, cómo ese entendimiento que se presenta en la primera parte del capítulo se concatena identificando instrumentos administrativos con base a parámetros de medición de la conducta. ¿Qué instrumentos administrativos pueden ser útiles para medir frecuencia con la cual se da la conducta? ¿Qué instrumentos administrativos pueden ser útiles para medir en qué lugar se da la conducta? La velocidad con la que se da la conducta, la precisión con la que se da la conducta, incluso la latencia con la que se puede dar una conducta. Ahí presento algunos instrumentos de índole administrativo que se encuentran prácticamente en todas las instituciones. Por ejemplo, los checadores de asistencia. Por ejemplo, los circuitos de videovigilancia o los circuitos cerrados de cámaras, los ERP, los sistemas digitales de gestión organizacional, entre otros. Y una vez identificados estos instrumentos y qué métricas conductuales son pertinentes a ser medidos por dichos instrumentos, cómo se procede a hacer una reivindicación de la normativa que ampara los procedimientos administrativos, la normativa jurídica, y posterior a ello ya cómo normativa jurídica específica puede ser implementada para las sanciones disciplinarias dentro del instituto. Esas serían las 4 partes en las cuales se divide el capítulo. Y ya por último se presenta un anexo con un ejemplo de cómo tanto la lógica como los instrumentos y los mecanismos de evidencia pueden ser presentados a la superioridad para iniciar los procesos administrativos con objeto de sanción disciplinaria, con objeto de reducir conductas. Okay. O lo que se denomina en psicología, de manera llana, lo que se denominaría un castigo, ¿no? Un castigo operante. Se aplica el castigo con intención de reducir la probabilidad de ocurrencia de una conducta, ¿no? Ok, entonces encontramos que no solamente es lo que normalmente vemos en el ámbito organizacional,
donde el psicólogo se dedica a aplicar pruebas psicológicas para reclutamiento y selección, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Obviamente, entonces sería un campo más amplio de intervención. Mira, no sé si más amplio, porque algunos dirían que la aplicación de pruebas psicométricas es una especialidad. Okay. Ajá. Y quizá no se equivoquen, sí puede ser entendido como una especialidad y que requiere conocimiento fino. Sin embargo, sí diría que es sí presenta una temática y un abordaje de esa temática pocas veces tratado por la psicología, y más aún por la psicología de la conducta, que al fin de cuentas pues es la lógica que subyace a esta intervención. Yo parto de manera general desde la óptica que se le denomina gestión del comportamiento organizacional. Okay. Ajá. Y en la gestión del comportamiento organizacional se ubican distintas subáreas de acción. Sistemas de incentivos es una de esas subáreas, control de calidad es otra más, bienestar y salud dentro del trabajo. Sin embargo, recurrentemente se ha utilizado al psicólogo únicamente como aquel profesional que puede hacer perfilaciones, y que lo más que puede hacer dentro de una institución es presentar esa perfilación en espera de que dicha perfilación pueda servir como instrumento para predecir cómo se va a comportar la persona ya dentro de una actividad laboral. Ajá, básicamente las pruebas psicométricas, esa es la lógica que subyace a las mismas. Sin embargo, eso sería únicamente acotarlo a una tarea de evaluación y presentación de resultados de dicha evaluación y hasta ahí, ¿no? Sin embargo, en la gestión del comportamiento organizacional se apuesta a que el grueso de nuestras conductas son aprendidas. Y si son aprendidas, el grueso de nuestras conductas es sensible su modificación. Y si es sensible su modificación, ¿qué instrumentos? Lo que se presenta en el capítulo, lo que subyace ahí, es qué instrumentos pueden ser útiles para la modificación de conductas que para el caso son contrarias a la norma. Es un ejemplo o es el tratamiento que se da ahí. De igual forma puede ser utilizada esta misma lógica de modificación conductual o cambio conductual con intención de impulsar pues conductas más proactivas, ¿no? Más prosociales, vamos a llamarle así. ¿Por qué prestar atención precisamente al ataque a la corrupción dentro del ISSSTE? Porque la corrupción dentro de las instituciones públicas es una de las agendas capitales pues al menos del último gobierno y del gobierno en curso, ¿no? Es una de las agendas capitales y concebí cuando estuve trabajando de ello, porque dicho sea de paso, lo que se presenta en el capítulo es cómo instrumentalizaba todo ello. En alguna forma lo que se presenta ahí es una suerte de narrativa de la lógica del instrumental, de los efectos de dicho instrumental, con objeto de también poner sobre la mesa el potencial que tiene la psicología conductual o la psicología del aprendizaje para cambiar conductas in situ, y no únicamente limitarnos o limitar la tarea del psicólogo a la evaluación y la presentación de resultados, y que pues en espera de que dichos resultados puedan ser útiles para predecir cómo va a ser la conducta del trabajador, que reitero, eso es lo que hace una prueba psicométrica. Okay. Aquí la apuesta es cómo se pueden modificar conductas dentro de una institución pública. Bueno, como tú sabes, nuestro público estamos dirigidos a personas que no han tenido la oportunidad de formarse en una escuela como la FES Iztacala, donde pues los maestros tienen doctorado, publicaciones científicas, libros publicados, etcétera, etcétera. ¿Cómo llega un joven
o qué consejo le puedes dar a un joven que pues, está en Chiapas, Costa Rica, en algún lugar donde a lo mejor la universidad se enseña psicoanálisis? Ujú. ¿Cómo se puede formar para llegar a ser un experto en el análisis de la conducta, pero aplicado a las organizaciones? Pues esa es una pregunta bien complicada, porque ¿Qué consejo le daría? cada caso es distinto y único. Okay. La conducta es idiosincrática. Pero recomendaciones generales, y ya las he mencionado en otras oportunidades. Acercarse a estos espacios, Okay. a los espacios de divulgación donde se esté hablando sobre esto, documentarse. Actualmente, por fortuna, existen múltiples posibilidades de, de acceder a documentación para conocer esta manera de entender el fenómeno psicológico y contrastarlo con otras escuelas o tradiciones también denominadas. Estudiar las oportunidades de estudio que se presentan en esta generación en contraste con las oportunidades que existían hace 15 o 20 años, en esta generación ya es más amplia, se tiene mayor cartera, dado que se pueden estudiar programas de posgrado, diplomados en línea. Ya no es como hace 15, 20 años donde casi necesariamente era presencial, ¿no? Y si en tu zona geográfica o en tu país no se te presentaba la oportunidad para estudiar alguna línea en específico, pues tenías, o sea, no podías ir más allá. Actualmente ya existen estas posibilidades. Y regularmente ellas se mencionan pues en espacios de divulgación, en institutos como lo son el Instituto de Ciencias de la Conducta, como son ustedes y otros más, ¿no? Es decir, pues documentarse, tener un comportamiento de alta exploración, porque eso es indispensable. Y yo diría también otro aspecto muy importante, mantener pues el espíritu crítico dentro de la psicología, y también constantemente estar observando lo que se están haciendo dentro de de las instituciones académicas y las publicaciones periódicas, que muchas de ellas ya pues son de acceso incluso gratuito, ¿no? Como el caso de este libro, es uno. Se hizo el esfuerzo porque pudiese ser un libro en donde compilara distintos esfuerzos de compañeros y compañeras que han actuado en el ámbito de las organizaciones, algunos desde un punto de vista más académico, otros desde un punto de vista más profesional, presentarlos a un público amplio de cualquier parte del país, de cualquier parte del mundo, y que pudieran acceder de manera gratuita al mismo. Pues son herramientas, instrumentos que pueden servirle pues a aquellos que de primera instancia en su zona geográfica no tienen la oportunidad de poder acceder a un curso de psicología experimental dentro de la licenciatura, que dicho sea de paso pues casi no hay. También en la FES Iztacala actualmente ya el programa que me formó a mí, que formó a la doctora Zaira y a otros más, ya no está operativo. Actualmente el programa operativo en la FES Iztacala ya es distinto, ha apostado más a la subjetivización de la conducta, a la subjetivización de lo psicológico, en menoscabo de ópticas pues más objetivistas, ¿no? Sin embargo, soy de la opinión de que los instrumentos continúan estando ahí,
pero también pues el estudiante, el interesado, deberá tener una conducta alta, en alta frecuencia de exploración de esto, y si hay oportunidades, pero pues uno le tiene, como se dice comúnmente, que rascar, ¿no? Bueno, ya estudié, ya me formé, se me ocurre hacer un artículo como el que tú nos compartes en este libro. ¿Qué retos tiene una persona que escribe un artículo como el tuyo? Más que escribir el artículo es qué te lleva a escribirlo. Concibo, es mi parecer. Hay algunos que dirán, se puede escribir un artículo sin haber vivido de carne propia, de facto, el fenómeno del cual vas a hablar en el artículo. Yo concibo que eso sería especular demasiado. Para poder hablar de amor necesitas enamorarte. Para poder hablar de qué es la práctica del profesor, necesitas inmiscuirte dentro de la práctica de un profesor. Para poder hablar de cuál es la práctica de un periodista, necesitas inmiscuirte dentro de la práctica de un periodista. Para poder escribir este trabajo, necesité primero inmiscuirme dentro de las tareas administrativas en el sector público, ¿no? Ese es uno de los retos. ¿Cuántas personas pueden tener acceso a estos espacios, ¿no? Para poder hablar de primera mano de lo que ahí ocurre y por qué es importante tratar, por ejemplo, el problema de las sanciones disciplinarias, sino el problema o los procedimientos de sistemas de incentivos dentro de una organización. Ese es uno de los problemas y limitantes, que hasta la fecha el psicólogo no es un profesional que su potencial analítico y metodológico sea reconocido por el grueso de las instituciones. Ya yendo a lo que es estrictamente ya la escritura del artículo, pues uno de los problemas es poder acceder a los datos. Los datos dentro de las instituciones públicas y privadas regularmente son datos reservados. No poder acceder a dichos datos para evidenciar los efectos de una intervención es uno de los problemas con los que uno se encuentra. Otro más con el que yo me encontré, la carencia de documentación de psicólogos que presten atención a cuáles son las bases normativas para poder poner en operación programas de psicología. Pongo un ejemplo, hay personas, la detección de necesidades de capacitación es uno de los temas también estrella en donde está el psicólogo. Sin embargo, muy pocos psicólogos tienen conocimiento en torno a cuál es la normativa que necesitan cubrir antes de inmiscuirse en una detección de necesidades de capacitación para echarlas a andar. ¿Cómo se hace una planificación de programa anual de capacitación? Incluso cuáles son los actores que están inmersos, porque están inmersos en esto, están inmersos los sindicatos, están inmersos, por supuesto, los psicólogos, están inmersos los directivos, están inmersos las instituciones de Estado, en este caso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y ello está sustentado por un marco normativo, o dicho de otra manera, por un marco legal, y es muy difícil encontrar literatura psicológica que reivindique la importancia de dicho marco legal. Una de las intenciones que también tuve en el capítulo es poner ello sobre la mesa, para decirlo de una manera llana. Hacer una intervención psicológica debe existir un marco legal, un marco regulatorio, normativo, para poder hacer cualquier intervención psicológica si buscas que ésta tenga algún tipo de vida legal. Y eso casi
en ningún trabajo de psicología se encuentran sí en trabajos de derecho, en trabajos de administración de empresas, en ingenieros en empresas, pero en trabajos de psicólogos pues no hay nada, ¿no? Y ello es algo que me parece que no ha sido incluso ni reivindicado por las mismas instancias académicas. Yo concibo que desde la licenciatura se deberían de enseñar contenidos de derecho dentro de las instituciones, ¿no? Eso fue otro de los problemas, tener que escudriñar, desmenuzar la importancia de las leyes como un mecanismo más que instrumentaliza el Estado al fin de cuentas para también incidir sobre la conducta. Uno de los pocos psicólogos que sí prestó atención, o al menos que lo menciona, porque también no abundó en ello, pero que sí lo mencionan de manera explícita y que se está ahí citado en el artículo, fue Skinner en el Ciencia y Conducta Humana, pero recorrido más allá, pues no, o dicho de otra manera, pues casi nadie lo tomó en cuenta, ¿no? Ajá. Y esto ¿por qué yo pongo algunos supuestos sobre la mesa, ¿no? Algunas probabilidades para que las puedan discutir aquellos que nos estén escuchando. El haber internalizado el fenómeno psíquico ha llevado a que muchos psicólogos conciban que es más importante las bases biológicas de la conducta que las bases estructurales, infraestructurales, legales e incluso ideológicas, lo que Marx llamaba superestructura, que son los aspectos de nuestra materialidad, o ambientales, dicho de otra manera, que inciden sobre el comportamiento. Cuando se hace una reivindicación desde el primer párrafo en de este capítulo, de que se está partiendo del conductismo radical, no se está diciendo que se está observando a los seres humanos como si fueran ratas. Lo que se está diciendo es que a lo largo del capítulo lo que se encontrará será una reivindicación de la importancia de la conducta para abordar el fenómeno psicológico en su totalidad. Okay. Por radical es una de las acepciones que tiene. Ir a la raíz del fenómeno psicológico es reivindicar el papel de la conducta, entendiendo la conducta como la interacción del organismo con su medio ambiente, sin necesidad de saber qué pasa acá a nivel de neurotransmisores ni nada de eso. Eso es importante, pero es otro nivel analítico, ¿no? Ajá. Y para expresar ello, una vez que uno lo entiende de esa manera, pues se necesita pues también haberse metido a los clásicos. Es algo que yo recomendaría, rescatando la respuesta de la pregunta anterior. Los psicólogos, aun cuando vivan en el pleno siglo XXI, todavía deben de leer a los psicólogos del siglo XX los materiales clásicos, ¿no? E incluso irnos pues a los de principios del siglo XX, Pavlov, Watson y hasta el mismo materialismo, ¿no? ¿Qué es esto del materialismo y cuáles son las bases filosóficas de la así denominada psicología objetiva, ¿no? Ok. Si alguien quiere entrar en contacto contigo por información, para seguir tu trabajo que tú realizas, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales, correo electrónico, página? Pueden teclear mi nombre, yo soy una persona totalmente pública, pueden teclear mi nombre y ahí ya verán mis redes sociales en el LinkedIn, ahí también estoy por nombre ¿Cómo te personal. encontramos en las redes sociales? Como Eric Rodríguez Vieira. Ok. Ajá, así me encuentran, y a su vez tengo una página de divulgación de psicología, de psicología conductual. La página se llama Objetividad y Psicología, ahí también me pueden encontrar. Okay. ¿Cuál es tu correo electrónico? Es psic.vieira@gmail.com. Ok. Y bueno, entonces ya saben, amigos,
Ahí pueden contactar al psicólogo Eric y sin duda él les va a contestar y va a aclarar sus dudas acerca de este trabajo o algo más de lo que él divulga en su página de Objetividad y Psicología. Y bueno, y no duden en escribirle también a su página personal para que puedan entrar en contacto con él y puedan obtener toda la información que necesitan. Bueno, Eric, no queda más que agradecerte. Muchas gracias por recibirnos, No, pues por darnos esta oportunidad y sobre todo porque te diste la tarea de escribir este artículo que creo que es muy importante porque nos abre pues la mirada hacia otros campos que pueden aplicar los psicólogos que están dentro de las organizaciones y no solamente a lo que tradicionalmente nos dedicamos. Eric, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes y pues ojalá y continúe creciendo su espacio y muchísimas gracias también por la visita desde Oaxaca aquí hasta la Ciudad de México. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego, amigos y amigas.